Buenos días, amada iglesia, que el Señor le continúe bendiciendo. Esta ha sido una hermosa mañana de regocijo, de gozo, puesto que alabar al Señor nos produce gozo, ¿verdad que sí? Pero aún cuando podemos celebrar a través de los símbolos la victoria de nuestro Señor Jesucristo sobre el pecado, sobre la muerte, sobre la esclavitud, mayor gozo, ¿verdad que sí? Así que le damos la bienvenida a todos y esperamos que su presencia en este lugar siga siendo ese instrumento de adoración y alabanza a la presencia de Dios en este lugar. Así que hemos sido realmente bendecidos por Dios. ¿Cuántos dicen amén? Decía la última alabanza, libre soy. Qué bendición. ¿De qué? Del pecado, de la muerte, de esas cadenas que nos ataban y no nos permitían ser libres. Así que en esta mañana vamos a tratar sobre la ley, el pecado y el creyente en Romanos capítulo 7. La ley, el pecado y el creyente. Este es uno de los capítulos más gloriosos de Romanos. ¿Saben por qué? Porque nos deja claro que ni la ley, ni nuestros esfuerzos, ni las obras que podamos hacer podrán satisfacer la justicia de Dios a nuestro favor, por cuanto somos pecadores. Y nos deja claro nuestra relación con la ley, pero nuestra relación con el pecado. Así que vamos a leer desde el verso 1 hasta el 12. ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con lo que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Verso 3, así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley. De tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Verso 4. Así también vosotros, hermanos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. De modo que si vamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Y dice el verso 7 hasta el 12. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera, pero yo no conocí el pecado, sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia, si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató.
De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Amén. Gracias, Señor, te damos, el Dios de toda sabiduría, de toda gracia y de infinito amor. En esta mañana, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por este momento especial donde tu iglesia está reunida para escuchar tu voz. Así que te pido que quite toda sabiduría humana de mí, toda altivez carnal, y me use para hablar tu palabra en esta mañana con el propósito de que tu pueblo sea edificado y sea, Señor, bendecido por tu palabra. Así que permite que la explicación del apóstol Pablo en este pasaje sea entendible, clara, y produzca en nuestra vida plena convicción, fe y amor por tu palabra. Así que guíanos a través de tu Santo Espíritu. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Así que el tema que tenemos en esta mañana, según el cronograma de estudio, la ley, el pecado y el creyente. Al comenzar nuestro estudio de Romanos, capítulo 7, ustedes pudieron observar en los primeros 12 versículos una repetición de un mismo término. ¿Sabe cuál fue? La ley. Desde el versículo 1 del capítulo 7 hasta el versículo 4 del capítulo 8 se menciona 24 veces. Y el término mandamiento, juntamente con principio, que es igual, significa lo mismo, 12 veces. En total 36 veces. Lo que representa un énfasis importante para nosotros en esta mañana. Saber qué es la ley y en qué nos vincula, qué es el pecado y qué relación tenemos nosotros como cristianos con el pecado. Así que el tema central debería ser entonces la relación del creyente con la ley de Dios. ¿De acuerdo? Así que para entender a qué ley se está refiriendo Pablo en este texto, necesitamos ver todo esto a la luz del contexto de lo que es la ley. ¿Por qué? Porque este es un tema que no empezó en el capítulo 7, empezó en el capítulo 3, verso 20 hasta el 22. Habla Pablo de la incapacidad de la ley para justificarnos delante de Dios y al mismo tiempo resalta el propósito de la ley, que la ley sirve para hacernos entender que somos pecadores y que necesitamos conocer a Dios, el único que nos puede justificar por la fe y a través de su gracia. Así que continúa el tema en el capítulo 6, versos 14 y 15, aclarando que el pecado no se puede enseñorear de los convertidos a Cristo, porque no están bajo el dominio de la ley, sino bajo las gracias y la dirección del Espíritu Santo. Por ende, no pueden pecar de ninguna manera. Este texto de Romanos 6, 14 al 15 nos conecta entonces con el capítulo 7, que habla de la ley, el pecado y el creyente. Así que, ¿a qué ley se está refiriendo Pablo? Porque hay que saber, para no confundirnos, sino entendemos a qué ley, podemos salir de aquí confundidos, como muchos ya le ha pasado, que piensan que como están unidos a Cristo en su muerte, en su resurrección, la ley
la ley es arcaica, es vieja, es inútil. La ley ya no es su Señor. Entonces creen que pueden vivir como bien le parezca. Y mi abuela decía, hay gente que quieren vivir como chivos sin ley. Y cuando se está tratando de esto, no se está tratando de inconversos. Y esto es lo penoso. Se está tratando de creyentes. Y la verdad yo pregunto, ¿usted cree que podemos vivir sin ley? No. No podemos vivir sin ley. Pablo va a responder a todas estas inquietudes. La palabra de Dios dice en Romanos 13 que debemos someternos a las autoridades porque son establecidas por Dios y nadie debe oponerse a la autoridad porque se rebela contra lo que Dios ha instituido. Si nos oponemos a las autoridades, estamos en desobediencia. ¿Con quién? Con Dios, y toda desobediencia es pecado. Entonces sabemos, o hay cristianos que malinterpretan este pasaje, se transforman en cristianos ingobernables, que no se someten a las autoridades, que violan muchos reglamentos y principios, no les gusta pagar impuestos, no les gusta votar en las elecciones gubernamentales, muchas veces no respetan a las personas que merecen respeto. Eso es cristiano, porque piensan que no están sometidos a ninguna ley. Por eso Pablo se está refiriendo a la ley de Moisés, lo cual tradicionalmente la teología cristiana la divide en tres secciones. La primera, la ley moral. Cuando entendamos esa parte, entonces nos vamos a dar cuenta a qué ley Pablo se está refiriendo, a la que ya no estamos sujetos. La ley moral. Es ahí donde se establecen los principios fundamentales de conducta resumidos en los 10 mandamientos. Y aquellos que piensan que la ley ya es obsoleta, arcaica, entonces va a tener que sacrificar o que crucificar de nuevo a Jesucristo. Porque él sí citó varias veces a los 10 mandamientos. Y si dejamos de cumplir con los 10 mandamientos, a la cual él los resumió en 2, entonces se deja de mostrar que no amamos al prójimo. Y después vamos a ver por qué. Los 10 mandamientos establecen lo que es correcto, lo que es incorrecto, de una manera universal. Ustedes han oído decir, ¿verdad?, que existe un lenguaje universal, que es lo mismo que significa aquí, que significa en otros países y en el mundo entero. Este es un lenguaje universal. ¿Por qué? Porque quien dictó estos es el Dios del universo. Lo que él quería bien para Israel, lo quiere para todo el mundo. Solo que escogió a Israel para que fuese el instrumento de transmitir a las demás naciones el conocimiento de Dios. Así que de modo especial, los cristianos, llámense judíos o gentiles, deben cumplir los 10 mandamientos, excepto uno. ¿Cuál sería? Guardar el sábado. Porque ese fue también abolido, junto con otros que ustedes van a ver. Así que si los 10 mandamientos dicen, no matará, no robará, no tendrá dioses ajenos delante de ti, honrará a tu padre y a tu madre. Si eso lo quitaran de ahí porque ya fueron inútiles, ¿qué pasaría con nuestra sociedad? ¿Están entendiendo ahora por qué la mala interpretación de lo que Pablo está explicando no es como pensamos mucho? No somos libres total de la ley. Todos los seres humanos necesitan una ley para poder vivir en orden.
Porque quien dictó esa ley nos creó a nosotros los seres humanos es Dios, y Dios es un Dios de orden. ¿Cuántos dicen amén? La ley es imprescindible. Ahora bien, está la otra sección, la ley ceremonial. En ella está establecida las normativas que regían el sistema de adoración del pueblo de Israel. ¿Y cuántos son judíos acá en esta mañana? Para ellos, ese sistema era vigente desde Moisés hasta Cristo. Israel tenía que llevar a cabo un sinnúmero de actividades que componían la ley ceremonial. Llámese sacrificio, sacerdocio, tabernáculo, fiestas religiosas como la Pascua, el Pentecostés, el Jubileo, un sinnúmero de cosas ceremoniales, las cuales, ¿sabe qué pasó con ellas? Se cumplieron todas ellas en la vida, en la muerte de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por ende, ya no está en vigor, y nosotros, la iglesia, podemos decir, como dice Colosenses 2:10, ¿cómo dice? En Cristo estamos completos. Porque esas actividades ceremoniales nunca nos pudieron llevar a la plenitud de la justicia divina. Por eso ya no está en vigor. ¿Estás entendiendo, verdad? Me estoy dando a entender. Esa ley ya no es vinculante. Es un término legal, ¿verdad? Vinculante para los que están en Cristo. ¿Cuántos se sienten libres de esa pesadilla de todos los días, todos los años, tener que llevar un cordero? Dice Juan 1:29, Cristo, el Hijo de Dios, es el cordero que quita el pecado del mundo. Él lo hizo todo por nosotros. Y está la otra sección, la tercera, la ley civil o judicial. Me quejo muchas veces porque no tengo más que quejarme, porque no tengo poderes políticos, de que ya ni siquiera en las escuelas se habla de educación civil, de cívica, de moral y cívica. Pero esta ley funciona. ¿Por qué? Porque Dios fue quien la dictó. En esta ley están establecidas las regulaciones sociales y gubernamentales diseñadas para regir la vida diaria, el orden social y la justicia en la nación. Es decir, como hacer las cosas que no hicieran daño, de forma que pudieran vivir para mutuamente compartir las bendiciones que Dios le daba. Sin embargo, tenemos mucho que aprender aún del derecho civil. ¿Por qué? Porque todavía estamos en un proceso de formar nuestro carácter conforme al carácter de Cristo, y en ese proceso se despierta nuestra naturaleza carnal, que aunque no estamos gobernados por ella, pero respira por causa del pecado y nos hace perder la cordura de nuestro carácter que vamos desarrollando, que es el carácter de Cristo. Por ejemplo, cristianos que se pueden estar discutiendo por un callejón. No sabe cuánto está perdiendo por un callejón. ¿Qué vale un callejón? Entre una casa y otra. Son cosas que hemos vivido dentro de la iglesia. Pero ¿cuántas cosas se pueden estar perdiendo por estar pensando en un simple derecho social, civil? Está perdiendo que esa persona con la que está discutiendo esas cosas pasajeras y temporales pierden una bendición eterna. Así que, de este lado, en el occidente, el sistema de jurisprudencia
se basa en los principios eternos basado en la ley civil emitida a Moisés, aún todavía. Y en algunos países todavía respira ese derecho asignado al Estado, al gobierno, de hacer cumplir uno de los 10 mandamientos, de que le quita la vida a alguien, pague por su propia vida. Como se le llama, la pena de muerte. Así que en Romanos 13 usted puede ver tranquilamente que Dios le ha entregado la espada de la ley civil al gobierno para que la use para vengar lo mal hecho de alguien. De modo que, lamentablemente, nuestra justicia está podrida, pero es la justicia. Porque esté podrida no la puedo violar, porque ellos darán cuenta al autor de esa ley. Yo no soy el juez justo y verdadero es Dios. Así que, hermanos, cuando hablamos de la ley debemos dividirla en estas 3 secciones y distinguirla, si es moral, si es ceremonial, si es civil. Por el contrario, si no sucede esto, podemos confundir a otros. Y esa no es la intención de Pablo. Dios es un Dios de orden, por eso estableció las leyes y quiere que la vivamos, la cumplamos, que las naciones tengan orden, que el mundo sea un mundo que se rija por las leyes, porque por el contrario sería un caos. Todo el mundo viviendo como chivos sin ley. Entrando al versículo 1 nos damos cuenta entonces que Pablo está diciendo: ¿acaso si ignoráis que? Habló con los que conocen la ley. Que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Y en el verso 2 entonces pone una analogía para darnos a entender el versículo 1. La analogía que él pone es la ley matrimonial. Y él está diciendo en el versículo 2 y 3 que la mujer casada está sujeta al marido mientras éste vive. Pero que si se casa con otro estando el marido vivo, ¿qué pasa? Viola la ley y esa violación se llama adulterio. Pero si el marido muere, ella queda como libre de esa ley matrimonial y entonces se puede casar con quien bien le parezca. Yo siempre le digo a la mujer en forma de chiste, porque si yo veo la realidad voy a llorar como un chivo. Yo quisiera morirme primero, porque yo no sé qué haría sin ti. No sé freír, lo más que sé es freír y sancochar huevo. Pero que se haga la voluntad de Dios. Pero el hombre no fue hecho para estar solo, le digo. Usted sabe lo que eso significa, ¿verdad? Así que, dicha analogía, Pablo se está tratando de decirnos que así pasa con usted y conmigo que hemos creído en Cristo. Porque cuando creímos en Cristo, morimos juntamente con Él en la cruz. Y al morir, entonces quedamos libres ¿de qué? De la ley. Y al quedar libre de esa ley, entonces nos podemos casar, no con cualquiera, con aquel que murió en la cruz por nosotros. Ese pagó la dote para casarse con nosotros. ¿Lo merecemos? No. Es un acto de gracia. Es un acto de amor puro, perfecto. Pero a la vez es una muestra
de que usted y yo les importamos a Dios. ¿Cuánto dicen amén? Si no fuese que le importásemos a Dios, ¿para qué moverse de su trono? Pero usted y yo les importamos a Dios y por eso Él descendió para buscar y salvar lo que se había perdido. El verso 4. Así que también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. O sea que Él nos salvó no es para que andemos como chivos sin ley. ¿Verdad que no? Y yo pienso muchas veces, y ya he vivido ciertas experiencias con otros, de que están ansiosos porque lo jubilen. En la milicia dicen jubilen, pero en el otro ámbito laboral dicen pensiones. Que lo pensionen. Wow. Y yo le pregunto a mi médico de cabecera, que tiene 80 años, ¿y cuándo es que usted se va a retirar? ¿Sí a qué? ¿Qué voy a buscar para mi casa? ¿La muerte? Porque sin actividad, ¿qué va a pasar conmigo? Entonces, mucha gente está loco porque lo pensionen para irse a sentar a esperar la muerte física, porque no tienen otra que hacer. Es un error. Entonces, aquí Pablo les está diciendo que mediante el cuerpo mediante el cuerpo de Cristo, nosotros morimos. Y morimos para ser libre de la ley acusatoria que nos vinculaba al pecado. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas, dice el verso 5, que eran por la ley, obraban en nuestro miembro, llevando fruto para muerte. Pero Cristo ha venido y nos ha hecho libre y nos ha hecho siervo de Él para que no vivamos sin ley, sino bajo el dominio y la dirección del Espíritu Santo que mora en nosotros. Y de esa manera entonces vamos a llevar fruto para Dios. Ahora no es batata ni yuca que usted va a llevar, porque no estamos hablando aquí de una finca, pero mucho menos de un negocio ni de una empresa. Estamos hablando del reino eterno de Dios. Y esos frutos están descritos en Gálatas 5, 22 y 23. Y esos frutos están descritos en los 10 mandamientos. ¿Están claros, verdad? Así que me da inspiración al ver cómo Pablo empieza el capítulo. Con una pregunta, como siempre la solía hacer, una pregunta que él mismo responde, una pregunta retórica. Es lo que está siguiendo explicando lo que vimos en el capítulo 3, en el capítulo 6, de que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y yo viendo así detenidamente, pues entiendo que se refiere no solo a la relación del creyente con la ley, que eso se ve claro, sino que la ley tiene sus limitaciones. La ley tiene sus limitaciones en cuanto a tiempo y señoríos. Y esto lo podemos ver en dos sentidos. El primero, Pablo lo explica a través de la analogía del matrimonio que ya vimos. ¿Hasta cuándo permanece señoreándose la ley de usted y de mí? ¿Hasta cuándo? Hasta que la muerte se lo lleve de esta tierra. Pues para el hombre y la mujer que han muerto con Cristo
y han resucitado para vivir una vida nueva. La ley no es la principal fuerza motriz, ni el principio recto en su relación con Dios. De modo que esto no significa que no tengamos leyes espirituales y morales que obedecer. Sin duda hay leyes para nosotros. ¿Cuánto dicen amén? Y debemos cumplirla, porque nuestro máximo ejemplo es Jesucristo. Dice que ni una jota ni una tilde dejó caer de la ley. La obedeció a cabalidad, al punto que bajo la maldición de la ley se dejó sentenciar para que esa maldición de la ley no cayese sobre lo que por la fe creen en Él. De modo que ya no es la ley de Moisés, ahora es la ley de Cristo. La ley de Cristo descrita en 1 Corintios 9, 19 al 23, Gálatas 6:2, Juan 13:34. Jesús dice en Juan 13:34, no puedo leer otros textos por el tiempo: un mandamiento nuevo os doy. Que se amen mutuamente como yo os es. ¿Qué? Mire qué cosa esta. Más adelante vamos a ver que Pablo dice que no conoció el pecado. Si la ley no le dijera, no codiciará. ¿Sabe lo que significa codiciar? Es no amar, porque usted codiciar es querer lo que otro tiene. Vamos a entrar un poquito de detalle cuando lleguemos al texto. Pues, como yo veo lo que está diciendo Jesucristo acá, está dando un principio de su ley. No un conjunto de reglas legalistas, sino un principio de su ley llamado amor. Un principio de amor que rige la vida de un creyente. Pero no está tratando de decir que la ley sea irrelevante o inútil. Porque 2 de Timoteo 3:16, 17, ¿qué es lo que dice? Toda la escritura y es útil. ¿Y qué es la ley? Palabra de Dios. Entonces, la ley sigue siendo relevante para nosotros, sigue siendo útil. Pero entendamos, no obedecemos a la ley para endeudarnos con Dios, para intentar ganarnos su favor o para agradecerle lo que ha hecho por nosotros. No, como creyentes no podemos hacer eso. Pero en segundo lugar, Pablo también tiene en mente la ley de Moisés, que no vivimos bajo el término y precepto del antiguo pacto, sino bajo los del nuevo. Y yo pregunto, ¿cuál es la principal diferencia entre el nuevo y el viejo? Entre ambos pactos hay una diferencia. ¿Ustedes la notan? Vamos a verla. Primero, uno se caracteriza por la ley en guardarla, porque piensa que si no la guarda va a perder su posición delante de ¿quién? De Dios. Y otro que tiene sus principios basados en las Sagradas Escrituras, pero con la convicción que las exigencias de la ley no prometían ni otorgaban el poder para obedecer. Pero el nuevo pacto sí. Junto con los mandamientos de Cristo te prometen el poder del Espíritu Santo para capacitarnos para obedecer a este principio de ley que se llama Cristo.
Por lo tanto, la limitante del tiempo que ya mencionamos se refiere a que su señorío muere juntamente, muere el individuo. Entonces quizás nos resultaría útil pensar en tres maneras en que las personas se relacionan con la ley. Así que en primer lugar están las personas que piensan como legalistas. El legalista es quien vive sometido a la ley, cree que su aceptación ante Dios depende de la obediencia. Su motivación para obedecer la ley, ¿sabe cuál es? El miedo. Teme perder su relación con Dios por desobedecer uno de esos mandamientos. En segundo lugar, está el antinomianismo. Antinomio es una palabra compuesta. Anti es todo aquello que se opone o está en contra de. Pero ley en griego significa nomos. Antinomianismo es aquel que anda diciendo que en contra del legalista, que no está de acuerdo y vive bajo la doctrina del antinomio, aquella que se opone y rechaza por completo la obediencia a los mandamientos divinos, no tiene cabida, dice en su corazón, no es espiritual, no es divino, e insiste en que centrarse en la ley de Dios en menoscabar la gracia divina. ¿Y qué problema tiene este en su cabeza? Pero la tercera está, ya vimos cómo piensa el legalista, cómo piensa el antinomianista, y finalmente está la percepción bíblica. Digo, la perspectiva bíblica. ¿Qué es lo que dice la Biblia al respecto de la ley? ¿Qué es lo que dice la Biblia sobre la actitud hacia la ley? Y es que nosotros que nos regimos por las Sagradas Escrituras estamos atentos a lo que dicen las Escrituras. Y reconocemos que si bien la ley no puede salvarnos, sigue siendo como santa y buena. ¿Cuántos dicen amén? La ley no es maldita. Si no puede salvarnos, sigue siendo santa y buena. ¿Cuál es el problema entonces? El problema no radica en la ley. ¿A dónde radica? En nosotros. La ley no es deficiente, nosotros lo somos. Por lo tanto, el cristiano bíblico se deleita en la ley de Dios como expresión de su voluntad para nosotros. Así busca obedecerla mediante el poder de la gracia de Dios y la presencia del Espíritu Santo que mora en nosotros. Esa es la respuesta bíblica. Entonces Pablo procede a aplicarla. Desde el verso 1 al 6. Aplicar estos principios generales y a dejarlo claro. Ya no pertenecemos a la ley sino a Cristo. Así como la viuda ya no está casada con su difunto esposo y es libre de casarse con otro, así lo estamos nosotros. Pero nuestro esposo es Cristo. Por eso el propósito de esta analogía es mostrar que convertirse en cristiano implica un cambio completo de relación y lealtad. Y ahí que muchas veces fallamos. El pueblo de Israel también falló en eso. Y es que nosotros tenemos un tiempo que estamos en alta, estamos en un fervor que no nos apaga la lluvia, pero hay momentos que estamos abajo, en el fondo. Porque
no hay una relación leal con nuestro Señor Jesucristo. Así que, pasando a ver cómo Pablo fue malinterpretado por muchos, porque no está diciendo Pablo que al morir con Cristo y ser liberado de la ley quedarán libres para vagar por la vida sin guía ni ser pregobernados para nadie. Eso no funciona. Para ser gobernado, usted andar por ahí sin ser gobernado por nadie, pues, ¿qué pasa con los muchachos que los padres no les ponen régimen? Ya usted sabe, dolor de cabeza, eso fuese la iglesia para el Señor, un dolor de cabeza si no fuesen gobernados. Pero nuestro gobernante es Cristo. ¿Cuántos sienten que Cristo es su amo, su Señor? ¿Cuántos sienten que somos esclavos de Cristo? Así que la pregunta siguiente es, ¿sigue siendo vinculante la ley de las Escrituras para el creyente? Podríamos decir sí y no. Y vamos a decir no, ¿por qué? No es vinculante porque no estamos libres de la ley en el sentido de que la obediencia a ella no es la base de nuestra aceptación ante Dios. Y no debemos temer a su poder. No debemos temer a su poder. Porque la ley muestra un poder condenatorio. ¿Cómo es que dice? Haz esto y vivirá. No podemos temer a eso. Porque Jesús no vino simplemente a morir por nuestros pecados, sino también a vivir por nuestra justicia. Es en Cristo que nosotros tenemos la garantía de salvación y vida eterna. No en la ley. Cristo obedeció la ley perfectamente en nuestro lugar. Ya nosotros no la tenemos que cumplir. ¿Pero cuál ley? ¿Saben cuál ley? Esa ley ceremonial. Usted no tiene que estar haciendo sacrificios ni cultos en el tabernáculo, porque allí está la presencia de Dios. No, la presencia de Dios está en nosotros a través del Espíritu Santo. La ley ya no es nuestro Señor, Jesús lo es. Y sí, la ley es vinculante porque existe un sentido en el que aún mantenemos una relación con la ley. Porque es la gloriosa y amorosa guía de Dios sobre cómo debemos vivir en este mundo. Es la brújula moral que dirige nuestros pasos diarios. Sin embargo, la motivación de nuestra obediencia a la ley ha cambiado. Y ha cambiado radicalmente. Porque servimos, no porque la ley sea nuestro amo. Lo hacemos porque Cristo es nuestro esposo. No lo hacemos porque la obediencia lleve a la salvación, sino porque la salvación lleva a la obediencia. Entonces, en resumen, seguimos siendo esclavos, ¿verdad? Pero no de la ley, de Cristo. ¿Y sabe qué pasa entonces? A diferencia de la ley, Cristo nos redarguye. Cristo tiene la solución. Porque el propósito de la ley era hacernos ver nuestra necesidad de Dios. Y dice algunos estudiosos que la ley viene siendo como ese espejo en la que nos vemos. Pero en casa hay un espejo que tiene un aumento que te pone la cara grandota así. Y se te ven hasta los hoyos que tú no te ves a simple vista.
y bello que tú no te lo ves. Tú dices, eso no es mío. Muchos estudiosos dicen que la ley es como un aparato de rayo X. Te diagnostica lo que está dentro. Pero el rayo X resuelve el problema. Solo te dice lo que hay. Ahora, a diferencia de la ley que te diagnostica el pecado, pero no te resuelve el pecado, Cristo te resuelve el pecado una vez y para siempre. Entonces, la función de la ley no era salvarnos, sino ser nuestro espejo, nuestro ayo, hasta llevarnos a Cristo. Ahora el trabajo especial lo hace Cristo. ¿Cuántos sienten que Dios ha hecho una obra especial en Cristo Jesús? Por lo tanto, la ley puede indicarnos qué hacer, pero no nos da la fuerza necesaria para hacerlo. Esa es la obra del Espíritu Santo en nosotros, guiarnos a toda verdad y a toda justicia. Él nos transforma interiormente para que pensemos de manera diferente y respondamos a la voluntad de Dios con nuevos afectos y deseos de dar fruto para Dios. Así que el verso 7, el pecado y el creyente. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? Pablo dice, en ninguna manera. Ni lo piense, no te lo imagine, eso no puede ser. ¿Y por qué la pregunta? ¿Por qué el cuestionamiento? Porque terminan el verso del 1 al 6 pensando que la mala es la ley y que la ley es maldita, mala. No, Pablo está diciendo que no. Y la respuesta está ¿dónde? En el verso 12. La ley es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Y dice el 8, más el pecado tomando ocasión por el mandamiento produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado estaba muerto. Así que se están presentando aparentemente dos cuestionamientos, dos acusaciones contra la ley. Primero, basándose en su malentendido de que lo que Pablo acababa de decir concluyera que la ley es pecaminosa. Y ya acabamos de aclarar, la ley no es pecaminosa. ¿Quiénes son los pecaminosos? Nosotros. Y en segundo lugar, ellos pensaron que la ley era letal. Porque estamos hablando ahora del pecado que nos mata, que produce muerte. Pues Pablo acaba de decir en los versículos 1 y 6, para remembrar la memoria, que la ley de Dios es pecaminosa. No, de ninguna manera, ni hablarlo, ni pensarlo. Dios no es libre de pensar eso. Pablo describe dos funciones de la ley que demuestran que no es pecaminosa. Y ya le he dicho varias veces, y le dije por qué muchos la consideran un espejo. Solo esa es una de las funciones, ser un espejo. Si la ley no se hubiese puesto de manifiesto su pecado. Y aquí Pablo, desde el verso 7 al 12, Pablo lo que está haciendo como una autobiografía de sí mismo. Entonces la ley, lo que vino a ser como un espejo es que en ese espejo me vi, la ley me dijo que la codicia es pecado. Entonces yo me puse a analizar y me di cuenta que sí, que soy codicioso. Soy codicioso. ¿Y por qué no dijo otro de los 10 mandamientos y dijo ese? Porque la codicia en el corazón revela lo que deseamos. Pero también es un acto de idolatría. Este es el mandamiento número 10, la codicia. ¿Por qué es un acto de idolatría? Porque está insuficiente, está siendo malo agradecido, no está a gusto con lo que Dios te ha provisto y está viendo lo que tiene otro y tú lo anhelas. Es un mal agradecido, es un ingrato.
Y Pablo hasta ese momento estaba viviendo bien, estaba tranquilo, porque él pensaba que estaba vivo. Pero cuando la ley le descubre, que se ve en el espejo de la ley y ve que en su corazón hay codicia, entonces, ¿qué problema? Dice que él es un codicioso. Y en ese acto de codicia, entonces hay otro pecado, que le voy a decir más adelante. Porque él dice, entonces, yo no hubiese sabido que era codicioso si la ley no dijera, no codiciará. Y voy a explicar ahora por qué revela que es codicia y no otro. Es el último de los 10. Porque este revela las intenciones y los deseos del corazón. Nada tiene que ver con lo externo. ¿Y dónde radica el mayor problema del ser humano? En el corazón. Porque engañoso, ¿y qué más? Y perverso, es que. Pero al momento de reconocer que ese último mandamiento está en ti, está diciendo automáticamente que el primero también. Porque lo que dice el primero es, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y cuando usted codicia, la codicia es producida por la idolatría. El hombre codicioso se egolatra, pensando que es mejor que los demás. Así que Pablo, en su comportamiento externo, por ejemplo, está pensando que cuando él estaba en la carne, él no se daba cuenta que él era así codicioso, que era un hombre pecador, y que él vivía relax antes de la ley, sin remordimiento. Porque él no tenía necesidades de nada, y yo le voy a decir por qué. Pero antes de decirle el por qué, el Señor Jesucristo pone en perspectiva este pecado con el joven rico de Mateo 19, 16 al 30. El joven rico va y le dice al Señor Jesucristo, Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Si ves un evangelista de ahora, dice, acepta a Jesucristo, que con él tú resuelves tus problemas. Pero ¿qué le dijo Jesucristo? Los mandamientos sabe, guárdalo. Oh, y se engrandeció el hombre. Ya con este acto de arrogancia usted se da cuenta que es un codicioso. Eso he guardado desde mi juventud. Oh, ¿cómo? Pues se está dando cuenta que está hablando con el Dios omnisciente. Pues si tú has hecho todo eso, entonces vende lo que tienes y dalo a los pobres. Porque ¿cuál es la ley de Cristo? Su principio central, ¿cuál es? El amor. Y cuando él resume a los 10 mandamientos en 2, ¿cuál es uno de ellos? El amor al prójimo. Y ahí, bueno, se reveló de una vez lo que había en el corazón del joven rico. Codicia e idolatría. De modo que nosotros, cuando predicamos a un inconverso, no se la podemos poner tan fácil. Porque a la hora de aceptar a Cristo y en el momento que tenga que llevar la cruz, que fue lo que Jesús le dijo al final al joven, toma tu cruz y sígueme. Vende lo que tienes, dalo a los pobres, toma tu cruz y sígueme. A la hora de llevar la cruz le vas a pesar. Porque no estás inventado en la realidad que produce el pecado. Y nosotros tenemos que ser claros con los que quieren y andan buscando dar el paso de fe en Cristo. Decirle lo que pasa, lo que hay en su corazón. ¿Y quién puede transformarlo? No son nuestras palabras, es Cristo.
que murió en la cruz y llevó a cabo el cumplimiento de la ley por nosotros. Así que Pablo, después que la ley le hiciera ver cómo era él de codicioso, entonces dice, wow, pensé que lo que era de vida para mí había redundado ¿para qué? Para muerte. Y yo pregunto, ¿en qué época de su vida Pablo reconoció eso? Cuando estaba en la carne, cuando no había conocido a Cristo. Porque Pablo vivía una vida religiosa, la que ellos creían que era la mejor religión de su pueblo. ¿Cómo se llama? Los fariseos. De modo que para él estaba con el cielo ganado hacía mucho. Pero cuando la ley les confronta, entonces se da cuenta que él era un, ¿qué? Codicioso. Y voy a usar la idea de un teólogo para decir cómo Pablo se da cuenta el nivel de su codicia. En el Nuevo Testamento hay una pista de esos. Filipenses 3:5 al 6, Gálatas 1:14, Hechos 22:3. Según estos textos, Pablo creía ser el mejor judío. ¿Cómo se llama eso? Codicia. El mejor judío, nacido en Tarso, de Cilicia, la mejor ciudad de esa época. Instruido en la ley, a los pies del mejor maestro llamado. Celoso de Dios. Circuncidado al 8º día. Esto no dice que tal vez no se circuncidaban todos a ese día. Violaban esa ley. Hebreo de hebreo. En cuanto a la ley fariseo. En resumen, hermano. Él aventajaba, dice, a muchos de su contemporáneo. ¿Cómo era su actitud? Allá arriba como un pavo real. Pero ahora viene la ley y lo confronta. ¿Y qué pasa? Cae como un pajarito. Cae como un pajarito. Ahora está el remordimiento. Se le fue la paz, el gozo, la tranquilidad de la conciencia. ¿Están caminando en la idea que tengo? ¿Están acá, verdad? Entonces ese muñeco de idolatría que tenía en su cabeza se le fue desmoronando. Se le fue derrumbando. Porque ¿sabe qué? En Hechos capítulo 6, versos 7 y 8, arrestan a Esteban, un simple hombre. Y Esteban da un discurso lleno de sabiduría y del Espíritu Santo. Y desde el capítulo 6 lo llevan al capítulo 7, ya lo llevan allí a un juicio, al Sanedrín. Wow. Y Esteban allí en el capítulo 7, verso 58, dice que había un joven en ese escenario. Y allí Esteban y el Sanedrín hizo lo mismo que hizo en la cárcel. Le explicó la historia de Israel desde Abraham hasta Cristo. Con lujo y detalle. Y no solo eso. Cuando estaba dando esta explicación, los observantes veían el rostro de Esteban como el rostro de un ángel. ¿Y sabe quién estaba ahí? Pablo, ese joven Saulo, estaba ahí. Pusieron la ropa de los testigos a los pies de él. Si la ley le dio duro cuando fue su espejo, este escenario lo acabó de derrumbar. Porque lo que vio allí fue algo magistral, no humano, algo sobrenatural, en un hombre común y corriente como Esteban, defendiendo la obra de Cristo en su vida. Y yo pregunto, ¿cuántos somos tan valientes para defender la obra de Cristo en nuestra vida? Al punto que 2 capítulos más tarde,
capítulo 9, ¿qué pasó con Saulo? Fue impactado en aquel escenario, fue impactado por lo que le dijo la ley, y ahora Pablo es un siervo de Cristo. Él también murió a la ley, y ahora su gobierno, su amo, su Señor se llama Jesús. Así que la maldad del sentimiento idolátrico es el que origina la codicia y nos lleva a la muerte. Todos nacemos creyéndonos que merecemos poseer todo lo que deseamos. Más sobre todo cuando aquel otro que nos rodea lo tiene, ¿verdad? Y nosotros, creyéndonos esa película, lo que hacemos es hundirnos en el fango. Porque en esa película no nos sometemos a ninguna ley. Pero cuando la ley de Dios declara que este tipo de codicia es pecado y merecedora de castigo, nos damos cuenta de su presencia en nuestro corazón. Así que, ¿qué usted piensa? ¿Es pecado la ley? No. ¿Es mala la ley? No. ¿Es insuficiente la ley? No. La ley no vino para salvarnos. La ley vino para guiarnos hasta Cristo. Para hacernos entender que somos pecadores y que necesitamos a Cristo. Ahora, ¿quiénes somos los malos? Somos nosotros. Nosotros somos los pecadores. Nosotros somos los que causamos que el pecado nos gobierne, nos mate. Eso es lo que dice Pablo. Pero aquí está el verso 10 y 9. Y yo sin ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque la ley te revela lo que es, y eso que es el pecado. Entonces el pecado usa la misma herramienta que tiene la ley. Es como decir, la ley te provee la espada para matarte, para que el pecado te mate. De modo que eso que era para mi vida resultó para muerte. De modo alguno, entonces, el mandamiento es malo. ¿No? No es malo. Sino que los malos somos nosotros, que le abrimos la puerta. Al momento que la ley te prohíbe unas cosas, la curiosidad de la tentación te mata. Un ejemplo, usted va caminando por ahí a una puerta que dice, para entrar a una propiedad, no entre. La curiosidad lo mata, porque usted quiere saber lo que hay detrás de esa puerta. Lo prohibido nos da cominilla en el corazón. Entonces, esa actitud pecaminosa, ¿dónde está? Cada uno de nosotros. Es como una habitación limpia, aparentemente está limpia. Usted coge una escoba, comienza a barrer, ¿qué pasa? Comienza a levantarse el polvo. ¿Y qué pasa con el polvo y su nariz y sus pulmones? Los asfixia. Y usted sale de la habitación. Hermanos, en nuestra libertad con Cristo, el pecado nos tiene que asfixiar. Si el pecado no te asfixia, tú vas a volver a cometerlo y te vas a convertir en un creyente insensible al pecado. Nosotros tenemos que sentir sensibilidad al pecar, porque ahora no somos gobernados por la ley. Somos
gobernado por el señorío de Cristo. Un señorío que tiene principios de gracia y de amor. Y voy terminando. Estas pasiones pecaminosas estaban rampantes dentro del corazón y el cuerpo de Pablo. Y yo digo más, dentro de cada uno de nosotros. Estaban en la mente produciendo pensamientos pecaminosos. Pasa en usted, pasa en mí. Estaba en el corazón creando lujuria. Pasa en usted y pasa en mí. Estaba en los ojos mirando lo que no se debe mirar. Anoche me pasó como a David. Yo estoy mirando algo en la televisión. Alguien que está dando un sermón bíblico. La esposa mía me dice, mira para allá, ese apartamento que está en el frente. Y no, en mi caso le dice, estoy concentrado. Pero no pasan 10 minutos para la curiosidad llevarme a la ventana. Y yo no vi ropa. Yo vi una mujer que estaba desnuda casi por aquí. Wow. Y justamente cuando mi esposa no estaba ahí. ¿Por qué los ojos mirando lo que no deben mirar? Los oídos anhelando escuchar chismes y calumnias. Las manos cometiendo actos de pecados. Los pies corriendo a lugares pecaminosos. La lengua y la boca hablando palabras arrogantes. Todos nuestro ser se va corrompiendo. Todos los miembros de nuestro cuerpo se van dejando gobernar por el pecado. Pero Cristo murió en la cruz para matarlo y hacernos libres y darnos vida eterna. Todas estas cosas nos deben asfixiar espiritualmente. Y si esto no sucede, tenemos que enfrentarnos a un arrepentimiento genuino delante de la presencia de Dios, demandando que la sangre de Cristo, lo que Él pagó en la cruz por mí, se haga realidad en mi vida. Es una de las razones por las que Pablo se toma el tiempo de vindicar y defender la ley. Es porque algunos de sus lectores se habrían escandalizado por su lenguaje después de todo. ¿Recuerdan el Salmo 119, 14 al 16? En el camino de tu testimonio me deleito tanto como en todas las riquezas. Meditaré en tus preceptos y fijaré mis ojos en tus caminos. Me deleitaré en tus estatutos, no olvidaré tu palabra. Oh, cuánto amo tu ley, en ella medito todos los días. Su deleite está en la ley del Señor y en su ley medita de día y de noche. Claramente, el pecado no es la ley del hombre. Porque la ley, verso 12, es santa, el mandamiento santo, justo y bueno. Es dado por Dios. Por lo tanto, el apóstol está tratando de aclarar la dificultad de que el pecado nuestro es el problema. Está tratando de dejar claro que si nosotros, que ya somos libres de la ley, podemos ser libres del pecado. ¿Cuánto lo creen? Y el pecado ya no puede ser nuestro Señor, nuestro amo. Y es por eso que Él continúa hablando en el versículo 13, la cual nosotros concluimos en el 12, en esta mañana. ¿Cuál es entonces la solución al problema que nos plantea la ley? Sencillo. La solución al problema que nos plantea la ley se llama Evangelio. El capítulo 1, verso 16 dice que el Evangelio es... Ahí está. La ley no tiene poder para salvarnos, pero el Evangelio de Cristo sí. La solución es el Evangelio. Y debemos tener presente que gracias a la muerte y sepultura y resurrección con Jesús, morimos a la ley
Porque esta no puede salvarnos, solo Jesús puede hacerlo. Y el poder de la gracia de Dios ha de producir en nosotros fruto para alabanza y gloria de su nombre. Gálatas capítulo 5, versos 22 y 23. En esta mañana quiero concluir llamando a la atención a aquellos que aún no han tenido la oportunidad de tener una experiencia como esta en Cristo, de sentirse libre, no para hacer lo que bien le parezca, sino para entrar con certidumbre de fe al trono de la gracia de Dios. Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Él es, dice Pablo, el único mediador entre Dios y los hombres. Si alguien quiere llegar a obtener el perdón de su pecado y a tener una buena relación con la ley de Dios, necesita dejar que la ley lo confronte, que la palabra de Dios lo confronte, y al mismo tiempo tenga de lado la solución a sus problemas, que se llama Jesucristo. Solo Cristo puede perdonar pecado y dar vida eterna. Para confort de cada uno de nosotros, el llamado en esta mañana es que nos apeguemos más a las Escrituras y le obedezcamos no porque es un régimen legal, sino porque el amor de Cristo nos constriñe. Que a Él sea la gloria y la honra y la alabanza por los siglos de los siglos.